Hola, son las 4 de la tarde de hoy, miércoles 29 de julio. Como todos los miércoles se está haciendo habitual esta cita. Esta vez la corrimos 2 horas porque tenemos un invitado muy especial que en un ratico les voy a presentar. Mientras él se conecta y mientras empieza a llegar toda la gente y que va a estar conectada hoy acá con nosotros, quiero contarles que eh, cada vez tenemos más y más visitas en nuestras en nuestros Facebook Live, y eso nos hace muy felices porque vemos que hay mucha gente alrededor del arte y de la cultura que está interesada en todos estos temas que les estamos trayendo cada semana. Esta vez, hoy, hablaremos con Carlos del Castillo. Ya en un momento lo tendremos con nosotros. Es un director de cine colombiano con una historia bastante particular, una historia interesante, una historia de un joven emprendedor que ha logrado día a día conquistar los mercados, conquistar nuevos públicos, una persona que realmente está haciendo historia a punta de trabajo, de talento, de dedicación y de paciencia, de mucha paciencia, porque hacer cine en Colombia es una tarea titánica, una tarea difícil, una tarea en la que no es solamente imaginarse una película y escribir un guión, es un trabajo en equipo que después de finalizado no termina ahí. Después de que se termina la filmación de una película, vienen detrás tantos procesos, tantos sufrimientos, tantas angustias, tocar tantas puertas que muchas veces no se abren. Y tal vez esta es la historia de nuestro invitado de hoy. Antes de que se conecte, quiero darle las gracias a Odette Ferré, Arts and Culture Management, e invitarlos a que sigan esta página en la que día a día se están publicando historias alrededor del arte, datos curiosos, información, permanentemente información, eh, y, y, es un lugar de consulta. Um, Porque además hay mucha gente reunida alrededor de este grupo que se ha armado, cada vez es más robusto. Hay artistas de todo tipo que están apoyando todo el tiempo, que están haciendo estos videos para poder comunicarse con ustedes todo el tiempo y contarles y contarles y contarles qué es lo que está pasando con el mundo del arte. Mm, Al parecer, Carlos tiene algún problema técnico para poderse conectar. Eh, entonces, está intentando hacerlo desde aquí me está mandando un mensaje. Voy a dejarlos un segundo en stand-by a ver qué me dice. La tecnología en la pandemia. Pasa todo el tiempo, tiene un problema de conexión, pero ya lo está solucionando y pronto tendremos aquí a Carlos del Castillo. Les voy a hablar un poco de él. Es un director de cine colombiano, ganador de 2 premios en Sundance 2016 por la película Ciénaga, Entre el mar y la tierra. Esta película fue galardonada y aquí en Colombia
tuvo bastante difusión, se habló mucho de ella. Eh, También fue director de la película La sonrisa de Nico, director y guionista de El niño de los mandados, noticia que fue titular hace muy pocos días porque fue premiada en el Falcon International Film Festival de Londres. Un logro más para el cine colombiano. Fue coproductor de una docena de películas en Latinoamérica y es especialista en semiótica, en semiología, además es actor, escritor de cine y teatro, compositor, cinematógrafo, guionista, fotógrafo, conferencista y docente universitario. Como ven, este personaje que no ha llegado todavía, porque está a punto de estar acá con nosotros, es un personaje increíble, un personaje lleno de historias, un personaje que nos va a abrir la imaginación y que sobre todo nos va a estimular, porque el mundo de los sueños en personas que tienen talento, pero que tienen además las ganas de hacerlo y que además no desisten en el camino, eh, es al que ese mundo de los sueños le retribuye con hacérselo realidad. Eh, Vamos a ver cómo logramos que Carlos se conecte. Mientras tanto, les voy a hablar un poco de la película. La película que fue recientemente premiada, El niño de los mandados, eh, tiene una historia maravillosa, de esas historias del realismo mágico colombiano. Eh, una historia ambientada en 1954, donde Alfonso, un niño de apenas 11 años, pierde repentinamente a su madre, quedando solo en una humilde casa y una humilde casa de barro, de un pequeño pueblito ubicado en las montañas de Colombia. El niño, para sobrevivir, empieza a trabajar como un mandadero de la única botica del pueblo y allí comienza a descubrir el mundo de la farmacéutica, descubriendo así su vocación por la medicina en medio de grandes cambios que va dando su vida. Esta película tiene un elenco maravilloso de actores colombianos que ahorita tendremos la oportunidad de saber quiénes fueron los que participaron en ella. Es una película con un aire bien criollo, una película que muestra paisajes muy colombianos, especialmente boyacenses. Y es una película que habla del sentido y el significado de la superación, de cómo nosotros, los seres humanos, no importa de dónde vengamos, podemos lograr día a día luchando, superarnos y superar cualquier problema que tengamos. Entonces, Carlos, ha sido imposible que se conecte. Eh, Dice que es muy probable que no podamos tenerlo hoy con nosotros. No lo logra, es un procedimiento muy sencillo, pero al parecer le pide descargar ciertos programas. Eh, Vamos a ver si esta solución que le voy a dar le funciona. Vamos a ver. Dios. Voy a intentar mandárselo por el celular. A ver. Vamos a ver qué pasa si lo logramos hacer.
Les pido tener un poquitico de paciencia. La idea es que logremos hablar con él. La idea es que tengamos a nuestro invitado hoy y que no se nos pierda esta oportunidad maravillosa. Vamos a ver si lo logramos. Vamos a ver si lo logramos. Voy a enviarle nuevamente este link. A ver si lo podemos hacer. Mientras tanto, pues les voy contando más acerca de las actividades que se están desarrollando en este grupo maravilloso de Odette Ferré, Arts and Cultural Management. Aquí estamos luchando para que día a día haya más personas que puedan, que puedan interesarse, que puedan aprender junto a nosotros, que puedan conocer esos personajes que están haciendo historia, que están luchando, que están logrando además sus sueños. Hay gente como Patricia Hércole, por ejemplo, maravillosa, que está haciendo cápsulas en las que habla de ecología, que habla de naturaleza, pero también otras en las que habla de historias de personajes de la cultura, biografías. Denme un segundo, yo le escribo acá a Carlos, a ver si lo logramos. A ver si lo logramos. A ver si lo logramos. Espero que sí, esperemos que sí. Esperemos que esta vez ya podamos hacer. Copiar enlace. Vamos a ver, esta vez sí espero que lo hayamos logrado, que muy pronto lo tengamos acá con nosotros. Hay mucha gente que está, como les estaba contando, interesada y mucha gente que está participando. Ahí está Cali Guauta, por ejemplo, también dentro del grupo de Odette Ferré, también hablando de esos artistas que lo apasionan, de esos artistas que la admiran. Ya tenemos por fin a Carlos del Castillo. Y qué pena. ¡Qué sufrimiento! No, tenía una reunión justo antes y se alargó un poquito y entonces me distrajeron lo suficiente y luego empecé a tratar de pelear con la tecnología y pues tuve un viejito de 97 años atrapado en este cuerpo y no fui capaz. Entonces ya lo logramos solucionar. ¿Cómo están ustedes? Bueno, pues yo les estaba contando aquí muchas historias antes de que tú llegaras y bueno, pues continuemos. Voy a retomar un poco con la historia de Carlos para los que apenas se van a conectar. Como les hablé anteriormente, Carlos del Castillo es un director de cine colombiano, ha sido ganador de 2 premios en Sundance 2016 por una película maravillosa que se llamó La Ciénaga entre el mar y la tierra. Fue director de una película que se llamó también La sonrisa de Nico, y fue director y guionista de El niño de los mandados, una película en la que vamos a hacer hoy especial énfasis. Esta película fue premiada recientemente en el Falcon International Film Festival de Londres. Un orgullo realmente para el cine colombiano. Bueno, ya les había contado que ha sido coproductor de más de una docena de películas en Latinoamérica. Es un especialista en semiología, en semiótica. Bueno, además de todo esto que les he ido contando, es actor, escritor de cine y teatro, compositor, guionista, fotógrafo. No, son muchas facetas. Cinematógrafo, por ejemplo, también. Da conferencias
y es docente universitario. O sea, muchas, muchas, muchas facetas tiene Carlos del Castillo, como él mismo se define, un viejito atrapado en un cuerpo joven. Y bueno, qué maravilla que nos puedas por fin acompañar hoy, esta tarde, para hablar de todos estos temas. Yo estuve dándoles un poco avances de la película en la que quiero hacer énfasis. Pero antes de que empecemos con El Niño de los Mandados, hablemos un poco de la historia de Carlos como director, cómo llega a convertirse en un director de cine, cuál fue esa inquietud que lo llevó inicialmente a tocar las puertas, me imagino primero de la academia y después de este difícil mundo. ¿Cómo fue? ¿Cómo fue ese sueño de niño, de adolescente y después de hombre adulto de tener ese título tan difícil de director de cine? Bueno, antes que nada, Oscar, muchísimas gracias por la invitación y a toda la gente pues, que está acompañándonos hoy en este espacio tuyo. A Odette también por esa invitación y me alegra mucho pues, poder estar acá hablando de lo que más queremos, que es el cine. Respondiendo un poco bueno, esta presentación que me haces, que es simpático, pero fíjate que es parte de la respuesta misma de la pregunta que me haces. Es cómo llega una persona, digamos, al cine, eh, una persona de un pueblo. Yo provengo de un pueblo, de una familia promedio, digamos, de una familia muy luchadora. eh, y obviamente, pues eso, digamos que me empieza a alimentar desde muy pequeño, pues digamos, la curiosidad inicialmente por salir de ahí, ¿no? Salir un poco de sentirse uno atrapado de pronto en una ciudad pequeña o algo y querer hacer cosas que de pronto únicamente ven en la televisión o en el cine, eh, o pues hacer parte de eso, digamos, de lo que uno es. Yo desde muy pequeño, mi padre me llevaba al cine, su oficina quedaba ahí, diagonal al cine, a mis hermanos y a mí nos llevaban. Entonces me enamoré del cine, pero yo tenía la idea de ser un especialista en ¿cómo se llama esto? Efectos especiales, digamos, para cine. Eso es special effects, que eso es como una especialidad del cine, ¿no? Que uno lo entiende después, pero yo quería hacer eso y fíjate que desde muy pequeño con mi hermano y con la instrucción de mi padre construimos ciertamente un negocio, una pequeña empresa en la que fabricábamos artefactos para minitecas y cosas, y hacíamos también fiestas de 15 años de toda la gente del pueblo, pues siendo unos niños, pues siendo unos niños de 12 años, de 9 años, tenía mi hermano, 10 años. Entonces, obviamente, eso digamos que me llevó cuando entré a la universidad, cuando tenía 16 años, iba con la idea y entré a estudiar diseño industrial en la Universidad Tadeo Lozano, eh, la vez que entré ahí. Y entonces ahí estuve un año, pues digamos, enterándome un poco de la vida de un chico de 16 años, de un pueblo, muy de pueblo, muy de costumbres, de bayunas de mi madre, de mi padre, digamos, de todas partes, porque pues mi padre también fue otro viajero igual que yo, que donde pues, digamos, de donde se presentara el trabajo, pues ahí estábamos. Entonces, de ahí surgió la necesidad, digamos, de entrar al mundo del cine desde ahí, desde lo que iba a ser supuestamente los efectos especiales para cine, que fue definitivamente pues una idea errónea que tuve, tal vez no entendía muy bien en ese entonces lo que era el diseño industrial y en qué consistía y todo eso, y a pesar de que ese era como mi objetivo, lo vi demasiado lejos de lo que yo estaba pues esperando de eso. Entonces entré a la universidad, estudié cine, dirección y producción de televisión y cine, en el Politécnico, estudié en la Manuela Beltrán, estudié digamos, aquí en Colombia en varias instituciones. Tuve la oportunidad de estar en Nueva York en el New York Film Academy, haciendo una especialidad en cine digital, como para también entrar un poco en esa era del cine digital y todo lo nuevo que estaba ocurriendo.
y también estuve la oportunidad de pasar por la Escuela de Cine de Praga, en FAMU, hace poco más de 15 años, entonces digamos que he tenido mucho contacto con muchas cosas diferentes en mi vida y sí, he pintado, he cantado, he tocado algún instrumento y todo eso, pero creo que todo eso digamos que no como por un alarde, sino porque creo que todos los que estamos en este mundo, y fíjate que una de las cosas que a mí me gusta de mi profesión es que yo como director de cine puedo vivir en muchos mundos, cada mundo es una película, cada película tiene su propia realidad, su propia verdad, sus propias calles, sus propios personajes, sus propias parábolas, ¿me entiendes?, internas dentro de cada una. Entonces, así mismo creo yo que encaramos la vida y obviamente no conozco a ningún director de cine al que no le guste la música, que no sea un apasionado de la música. Todos lo son. No conozco a ningún director de cine que no ame el arte, la pintura, la escultura, el teatro, la danza, o sea, y que probablemente han desfilado o han militado en alguna de esas disciplinas en algún momento de sus vidas. Algunos tocamos algún instrumento, no necesariamente ser virtuosos del mismo, pero sí entender el instrumento y poderlo interpretar de alguna forma para poder entender qué ocurre en esa matemática de la música con respecto al cine, que hace, pues, digamos, parte de todo ese entorno. Entonces, Sí, hay que entender de pronto el arte desde muchas facetas, desde muchos puntos de vista para lograr dirigir una película, porque una película tiene eso exactamente, ritmos, tiene silencios, tiene totalmente, ruidos, una partitura. tiene luces, tiene estructuras, y me refiero a estructuras es una arquitectura realmente. Se va armando una película a punta de piezas. Y por ejemplo, en el caso de la película El niño de los mandados, eh, esta película tiene una conexión bastante fuerte con los recuerdos de Carlos del Castillo, con esa infancia de la que estuvo hablando, con ese padre, con esas historias de pronto de los viejos, con lo que veían las calles, con lo que se trajo en la memoria guardado y que con el paso de los años eso se va manifestando en todos nosotros. Son esas cosas que atesoramos, esos recuerdos muchas veces maravillosos, otras veces no tan buenos, pero eso nos forma, nos convierte en las personas que vamos a ser a futuro. Yo quiero compartirles, antes de que continuemos, un poco el reel de la película, para que ustedes se den cuenta de esta película, por qué se gana este premio y con seguridad no va a ser el primer premio, van a ser muchos. Fíjense en esta belleza de película, les voy a poner un poco el reel, unas imágenes para que ustedes se den cuenta del trabajo increíble que se logró con, con el niño de los mandados. Y el letrero. No te preocupes, mamá. Yo me encargo. Quedó, pero... ¿Cómo está? Bien, sí, señora. ¿Necesita? Sí, es que el capitán me despide de la carbonera. Necesito encontrar otra mujer. Con todo respeto le digo que yo no necesito ayudante, yo puedo solo. La señora Berta dice que lo esperan mañana temprano en la botica. A las 8 empieza a trabajar. Supongo que también sabe montar en bicicleta. Pero que sabe cómo no va a saber, ¿no es que soy muchacho? Esa bicicleta era del difunto hijo de don Matías. Por eso no se le acercaba a nadie. Promete que la va a cuidar como si fuera su propia mano, ¿sí? Mucho cuidado con ese instrumento. Por favor.
Despacio. No sabe montar cicla. Puede ser que él no sepa montar cicla, pero es muy buen estudiante. ¿Qué es lo que tanto lee? Es un proyecto de medicina. ¿Y quién entiende lo que dice? No, pero tengo un diccionario. Pero sin doctor en el pueblo vamos a tener que ir a la capital para que le hagan los consejos. Esto sí me va a quitar el bebé. Sí, señor. Así que ahora está recetando, Alfonso. A cada uno le ayude a cruzar la laguna. Eso, Alfonso, es un endoscopio. Es para escuchar el corazón. Podría revisar a mi abuela. Es que se siente muy mal. La gente del pueblo se está muriendo muy joven. Yo ya no puedo ayudar a nadie. Ella ya había tomado su decisión. Pues, lo puede fortalecer su carácter. Vamos a detenernos acá un segundo antes de hablar más de la película y de mostrar un poco de pronto ese final donde podemos ver un par de actores de primera línea que acompañaron a Carlos en este rodaje. Retomemos la historia. 1950. ¿Por qué? ¿Por qué la película en ese momento y no en otro? Bueno, El Niño de los Mandados es una historia inspirada en la infancia de mi padre, de todas esas historias que él nos contaba cuando estábamos mis hermanos y yo pequeños. Eh, Nosotros, digamos, teníamos con él un contacto que era, él era militar y cuando nosotros estábamos muy pequeños, y obviamente pues lo veíamos poco, entonces cuando lo veíamos, digamos que lo disfrutábamos mucho de la compañía de él porque pues no estaba todo el tiempo. Y ya obviamente ya más grandecitos, pues ya él digamos que cambió de trabajo y era un trabajo que le permitía estar más tiempo con nosotros, por lo menos todos los días, digamos fuera de sus horarios. Entonces nos contaba esas historias y a mí siempre, pues yo siempre había sentido como mucha fascinación por esas historias, por, digamos, por esa admiración y por ese amor que siempre le he tenido hasta hoy a mi padre, que es un ser humano extraordinario. Es un ser humano extraordinario como todos esos seres humanos extraordinarios que viven acá y él los representa a todos, a la gente buena, a la gente trabajadora, a la gente que todavía, digamos, valora, cree en la palabra, en los principios, que tienen esa moral intacta y tienen esa manera, digamos, de ver la vida de una manera como tan honesta, ¿no? Es una honestidad tal vez ahora un poco subvalorada, porque pues ahora la honestidad viene siendo también un delito, ¿no? En algún momento determinado. Entonces, él siempre como con eso, siempre con sus historias y yo con esa fascinación, pues escribí ese guión, digamos, inspirado en esa historia, obviamente llenando algunas partes, digamos, que no conocíamos con exactitud, ni él, ni la familia a la que pudimos, digamos, investigar toda la historia de cómo ocurrió. Entonces, pues tiene ciertos, digamos, los baches que no lográbamos, simplemente aprovechábamos para meter nosotros la manera en la que podría haber ocurrido y que tal vez se acomodaba como a esa realidad de esa época en la que realmente ocurrieron los hechos. Y obviamente, pues para nosotros, digamos que el niño de los mandados era un tema muy personal porque la gente que se sumó a la historia de una u otra manera se identificó con ella también. Es una historia muy simple, muy dulce, muy sencilla, pero está contada pues obviamente con la responsabilidad que nosotros creemos que se deben contar las historias en el cine y es con un arte muy bello, muy bien pensado, con todo el amor del mundo, con una fotografía inmaculada, con una cantidad de cosas bellas que tiene esa película y que cuenta pues obviamente en ese entorno esa historia que no es una historia ni de narco, ni tiene que ver con la guerrilla, ni con el narcotráfico, ni con el paramilitarismo, ni con el tema político, sino es una historia de un pueblito en una época donde de pronto habían otros problemas, digamos, más pequeños localmente, pero que para esas personas en ese momento eran el problema más grande de su vida. Para un chico de un pueblo en esa época quedar huérfano
siendo tan pequeño, pues obviamente se convierte en un reto y indiscutiblemente pues en una aventura, ¿no? A ver cómo lo resuelvo, ¿no? Si me quedo solo, tengo 11 años, a ver qué resuelvo. Entonces, eso es El Niño de los Mandados, es una historia pues a mí siempre me inspiró mucho, por lo tanto yo digo desde mi punto de vista que es una historia inspiradora y, y es una historia dulce, sencilla, simple, con un lenguaje para hablarle a los chicos y para hablarle a la gente muy mayor también que disfruta mucho de la película. Ese target es muy curioso porque la película es muy familiar, tiene un lenguaje muy básico y muy sencillo de entender, entonces se disfruta mucho, no es pesada, al contrario, es bastante liviana y, y es muy, muy dulce, digamos, en su espectro completo. Es una película muy dulce que te entretiene, te hace reír, te hace llorar, te hace reflexionar sobre ciertas cosas y obviamente pues acerca mucho a la familia en el mensaje final que deja la película. Entonces, con respecto a lo que me has dicho del premio, perdóname, te digo y te contesto lo del premio que no te lo contesté. Pues fíjate que nosotros, digamos que yo soy muy agradezco mucho cualquier tipo de reconocimiento del trabajo, porque pues realmente no es para mí, sino para un equipo de un montón de gente que tiene que ver en que eso haya quedado así, que a la larga yo como director soy el que menos, o sea, porque a la larga eso es el resultado del trabajo de tanta gente, que digamos que uno al final es como el administrador, es como que si tú llegas a un restaurante, ¿quién es el administrador? Es el que si hay una mancha en la pared, hablen con el administrador. Uno es el administrador en las películas, el que dice, bueno, vamos a usar esto, estos textos están bien, estos diálogos de pronto los siento un poquito largos, vamos a quitar esta frase y vamos más bien la otra a contarla de otra forma. Entonces, uno termina, digamos, llevándose los créditos, pero en realidad es el crédito de mucha, mucha gente que tiene que ver ahí. Ustedes que están en esta industria, ustedes saben que, pues, que es un trabajo absolutamente de equipo. Es un trabajo de equipo, indudablemente. ¿Cómo se logra ese primer presupuesto? ¿Cómo se logra decir, ya tengo cómo arrancar a hacer una película en Colombia, en un mercado tan difícil y a veces con estas limitaciones de presupuesto, no solo desde lo privado, sino desde lo público? Bueno, esa es una gran pregunta y quisiera también extendérsela, digamos, a toda la gente que tenga que ver con la parte legal de la parte de conseguir los presupuestos, porque esa misma pregunta nos la hacemos nosotros todos los días, es cómo lo hacemos, cómo lo logramos y pues digamos que nosotros hemos hecho hasta el momento, el equipo mío, a pesar de que cada uno independiente, digamos, ha hecho mucho cine siempre toda su vida, pues ese equipo con el que hicimos la primera película, gran parte de él casi estuvo en la segunda película, eh, gran parte también en la siguiente película y en todos los proyectos que estamos construyendo, pues digamos que el equipo va cambiando poco, pero nosotros tratamos de invitar siempre como al mismo combo porque siempre sí hemos tenido tantos premios, hemos recolectado entre todas las producciones que tenemos más de 70 premios de cine y esos premios son de todos, son de todo el equipo, porque fíjate que si un actor logra ganarse un premio en actuación, es gracias a que estuvo bien maquillada, a que la conectaron bien, a que le capturaron su audio bien, a que el director estuvo pendiente de que su diálogo se viera como real o como eso que quedó, o por lo menos le permitiera hacerlo como ella lo tenía o él lo tenía pensado. Entonces, es un trabajo de tanta gente y de tanto que yo disfruto mucho eso, que alguien reconozca eso. De pronto a veces es un poco, o yo me siento raro cuando, ay, Carlos del Castillo, hombre, yo pues soy una pequeña parte de un engranaje gigante. Y de pronto fue el de la idea. Si quieren reconocer, hombre, él fue el de la idea, pues sí, claro. Pues entonces, díganle a mi padre que fue el que me contó las historias, que es el que me transmitió a mí esa pasión, digamos, por contar las historias que inspiran a otros, digamos, a muchas cosas. Para mí el cine es eso, es un lenguaje que te tiene que decir algo, en la forma que sea, en el lenguaje que sea, en el entorno que sea, pero te tiene que dejar un mensaje y el mensaje puede ser no saltes del piso décimo, que la vida vale la pena vivirlo. Ese puede ser un mensaje clarísimo que le da una película a una persona que ya lo pensó o que pensó en tomarse un medicamento o una persona que está pensando en dejarlo todo
o cualquier cosa, y en el momento indicado llega una película o llega un artículo de la prensa, o llega un buen libro a sus manos y le dice, espérate un momento que no estás viendo las cosas del lado correcto, estás al otro lado. Todos esos mensajes que nos deja la vida, que salvan vidas, que inspiran a hacer cosas, que dan ideas a alguien para, ¿sabes qué? Yo voy a abrir un puesto de empanadas, porque si esa señora de la película pudo hacerlo, yo también voy a hacer lo mismo. Entonces la señora abrió un puesto de chorizos, yo abro un puesto de empanadas y yo tengo también las mismas oportunidades y es inspirar a la gente a que haga cosas con su vida, por su vida, a que reflexione, a que disfrute lo que ya tiene, a que no pierda lo que de pronto puede perder si está. Yo creo que de eso se trata. Yo he tenido siempre como ese discurso desde la universidad de construir, digamos, un cine de amor. De hecho, de construir, ¿no? De construir a través del cine un mensaje para la sociedad, para que la gente tenga ganas de vivir acá, porque acá vivir es duro. Este país, especialmente donde vivimos nosotros, es duro porque está rodeado de injusticias permanentemente y nosotros pasamos por encima de eso como si no existieran. Entonces nosotros somos culpables de eso y sabes que nos merecemos a la clase política que hemos escogido, nos la merecemos tristemente, merecemos ser desfalcados y robados todos los días porque no hacemos nada al respecto. Entonces yo desde el cine creo que hay que hacer cosas al respecto. Si hay alguien que está haciendo algo indebido en la corrupción o algo, pues desde el cine miro cómo lo señalo. Procuro que no me vayan a asesinar, pero pues hombre, por lo menos dejo la siembra es esto no se hace o esto sí se hace o resaltamos a la gente que ha hecho cosas Y ya, grandes, ¿ya existe alguna película, algún guión que esté basado en eso, en la denuncia de la corrupción exactamente, esos personajes políticos que aquí pues abundan y que realmente es interminable lo que se puede contar de ellos? Sí, claro, nosotros tenemos, digamos, ahorita con la productora, digamos, con la que yo trabajo, con una productora que, digamos, es propia, pero tengo unas coproducciones con otras coproductoras, con la doctora Carmen Mirabal, que es puertorriqueña, con otra productora aquí de Colombia, y también cooperamos con otras, dependiendo del tipo de proyectos. Pero ahorita, por ejemplo, tenemos proyectos, digamos que siempre pensamos en que los proyectos tengan el suficiente peso social para que valga la pena hacerlo. Porque está chévere, a mí también me gustan mucho las comedias y no critico de pronto como muchos de nosotros que criticamos el cine que hacen, que es comercial, muchas personas que logran conseguir unas cifras extraordinarias. A mí me parece que eso está bien, este es un país que necesita reírse. Yo pensaría, si me preguntan, hombre, pero entonces se podría mejorar un poco las historias con ese mismo sentido. No sé, puede funcionar, puede que a lo mejor no, puede que ya lo intentaron, porque esas mismas personas que hacen ese cine que es tan comercial y que mueve masas, que produce dinero y que gracias a eso se hace todo el cine en realidad en Colombia, a todas las películas que logran esas taquillas grandes y obviamente pues a las películas internacionales que son las que pues dejan el grosso de lo que se puede aquí, digamos, repartir para hacer producciones nacionales. Pero en general, digamos, considero que todo es válido, pero que sí es importante nosotros como artistas, si somos artistas y no mercaderes de cualquier cosa, ¿no? Porque vender películas es una cosa, vender películas como vender automóviles o como vender finca raíz o lo que sea, hay un punto en donde llega el arte a eso y las películas se compran y se venden y se convierte en una mercadería y si tus zapatos son buenos se venden y si no, no, o si no gustaron aquí, pues no. Si tu película es buena y no gustó aquí o de pronto gustó en otro lado, se vende allá, pero se convierte al final en una mercancía. Lo que pasa es que si sabemos que ese va a ser el final, por lo menos pensemos inicialmente. Entonces, que nosotros como artistas tengamos la responsabilidad social y la responsabilidad ética de lo que nos corresponde es de hablar de nuestro entorno y de hablar de nuestra vida, de compartir nuestras experiencias para que a las demás personas no les pase lo que a nosotros de pronto nos ha pasado o cualquier otro tipo de mensaje que queremos llevar a la sociedad y decir algo. No quiere decir que no esté mal entretener a la gente simplemente con alguna historia, pero fíjate que si esa historia está bien construida, estoy seguro que tiene un gran mensaje que es para el amor, que es para la lealtad, que es un mensaje
el equilibrio, para el balance, para la justicia misma o qué sé yo, pero siempre tener el mensaje claro. Entonces, ese es el cine en el que yo creo, en el que la gente con la que yo trabajo cree, y por eso hemos construido, digamos, un cine exitoso, entre comillas, que es reconocido, digamos, por muchos entes, por premios. Con La Ciénaga nomás tuvimos 49 reconocimientos entre selecciones oficiales, premios internacionales. Algún festival solo nos daba, en un solo festival nos ganábamos 2, 3 premios. Entonces es muy difícil ganarse, por ejemplo, un premio en Sundance y resulta que no lo ganamos. No nos ganamos uno, nos ganamos 3, porque ganó a mejor actriz, mejor actor y mejor película. Mejor actriz fue Vicky Hernández. Exactamente. Una gran actriz colombiana. Un director, cuando se enfrenta a un actor de este calibre, de alguna manera siente algún tipo de inseguridad, de miedo, de enfrentarse a una persona que tiene en su cabeza, primero, un bagaje enorme y segundo, a la que han dirigido tantas personas, tantos directores de tanto nivel. Sí, claro. Sí, por supuesto, o sea, yo sería mentir decir que no se siente uno intimidado. Yo de pronto, por mi profesión, digamos que estoy siempre seducido digamos, por lo que es muy valioso, como un cerebro como el de esta mujer, que es una de nuestras grandes actrices latinoamericanas, de las más grandes. Y por supuesto ella tiene un carácter bien fuerte, y eso es lo que la convierte en el ser humano que es. Ella tiene un carácter fuerte, es una persona que no traga entero, que para convencerla tienes que tener básicamente unas herramientas muy poderosas que de pronto tú no tienes. A la edad que yo a los 30 y tantos, enfrentándome a una mujer con una carrera como esa, o a personas, he tenido la fortuna de trabajar con los mejores actores que hay en este país, y los puedo mencionar porque los adoro, porque los respeto y los admiro profundamente, empezando con ella. Y son personas que tienen un criterio de evaluación que hay que respetar, y hay que entender que a pesar digamos, de que uno tiene una manera de percibir las cosas, pues cada persona la tiene diferente. Para eso se habla y se llega a consensos, y para eso se crean, se hacen esas lecturas digamos, esos previos antes de llegar al set, para uno poder llegar y entender que eso que está ahí está construido ya como un lenguaje, y simplemente lo que vamos a hacer es ejecutar algo que ya hemos, digamos, pensado antes. Cuando no hay esa oportunidad, aparecen también una cantidad de actores con los que uno de pronto no puede, porque simplemente llegan, el día viajaron, llegaron a Colombia a hacer su escena. Entonces tienes que tener un diálogo y básicamente ver cuál es su perspectiva sobre la escena, sobre la historia misma, sobre cómo se va a contar y todo eso, y explicarle tú de alguna forma cuál es tu perspectiva, y llegar a esa verdad que es lo que uno, digamos, persigue, o por lo menos en ciertos momentos uno persigue, pues, esa verdad en cualquiera de los géneros, como te digo. Entonces, pues... Hay que tener una visión muy amplia cuando se es director, porque no solamente hay que dirigir un equipo, un gran equipo, hay que además meterse en el interior de esos personajes. Hay que, de alguna manera, haberlos vivido para poder saber que el actor lo está llevando por donde el director quiere que se vaya, y por donde la historia que ya está construida, pues los tiene concebidos. La historia ya tiene los personajes concebidos, tienen unas características, tienen una psicología, tienen un pasado y sueñan con un futuro. Los personajes tienen una vida, y el que los está encarnando, pues de alguna manera, aunque ya haya leído y aunque haya hecho un estudio juicioso del personaje, no siempre tiene todo tan claro. El director está ahí encima para aclarar todas esas dudas, para
apoyar ese proceso y para convertir a ese personaje en un personaje más grande, exaltarlo. Carlos lo ha logrado maravillosamente con sus películas y con los actores a los que ha dirigido, como lo estuvo contando ahorita. Muchos de ellos han sido actores de primera línea colombianos. Retomemos un poco la historia de El Niño de los Mandados y hablemos un poco de ese elenco, de esa gente tan especial que acompañó este proceso. ¿Qué actores fueron? Bueno, yo tuve en esa película la fortuna de contar con un elenco maravilloso, empezando con Rudy Enríquez, con el maestro Alejandro Bonaventura, con nada más y nada menos que Ramiro Meneses, que siempre ha sido uno de mis actores favoritos por su carácter y por su manera de llevar los personajes. Ricardo Vesga, Carol Fontecha, mm, mejor dicho, Luis Fernando Montoya, fue la última película que hizo Luis Fernando, que hizo, y pues no alcanzamos ni siquiera, había que hacer un doblaje de una escena que se había dañado por una cuestión del dron, entonces había que hacer un doblaje, no pudimos hacer el doblaje, nos tocó hacer una maroma con su voz porque no lo logramos, pero fue una de las experiencias pues más hermosas y a la vez más tristes haber trabajado con Luis Fernando. Y bueno, pues digamos que en su última película logramos compartir la maravilla, digamos, de haber encontrado a esos actores locales que nos alimentaron además la historia, que también estuvieron muy pendientes de los actores que estaban. Luis Fernando Montoya se la pasaba hablando con ellos, les daba algún consejo, les hablaba, igual Alejandro Buenaventura, Judy Enríquez, en una actitud, pero una cosa maravillosa. Entonces, con respecto a la historia y regalándonos esos personajes divinos digamos, de los pueblos, que son un poco pictóricos, digamos, esos personajes alegres y una cantidad de cosas y de factores, digamos, que permitieron que en ese entorno en el que digamos, nos reunimos ese grupo de artistas a hacer esta película, pues fue realmente un gozo y un disfrute absoluto. Tuve un equipo. Hablemos del niño. ¿Cómo encuentran a este niño maravilloso, actor natural? ¿Estaba en el pueblo? ¿Dónde fue? En Monguí. Mira, esa historia es hermosa porque a mí me conmueve mucho cuando cuento esta historia, porque nosotros ya teníamos escogido, habíamos hecho un casting con 97 niños en todo Colombia, o sea, que me habían enviado de diferentes academias, un niño muy especial que era para protagonizar esa historia. Entonces, pues yo ya habíamos hecho una preselección, ya yo tenía el niño y otras dos opciones para el niño, pero si esas no eran el niño, pues iban a ser otros dos personajes que también estaban ahí porque eran muy buenos actores, todos los niños a los que les hicimos casting, que fueron seleccionados, muy buenos actores, o sea, ninguno fue rajado por malo. Era simplemente que yo tenía en mi mente algo muy forjado, que era esa imagen de mi padre pequeño, ¿no? Tenía fotos y fotos que recopilamos, mi hermana me ayudó mucho a recopilar material de todo, entonces yo tenía claridad, digamos, teníamos inclusive del vestuario, del maquillaje, de los espacios en los que se desarrolló la historia, teníamos muchos referentes reales que queríamos un poco imitar para poder recrear esa historia de la mejor forma posible. Obviamente dentro de un presupuesto pues apretado, nosotros no hacemos películas de presupuestos elevados porque no hemos todavía, digamos, hecho en ese formato en el que nos quedan miles de millones como en Hollywood, sino que estamos construyendo como por lo menos para ir contando nuestras historias e ir recuperando el dinero para hacer la siguiente película. No somos, digamos, pretenciosos en la medida en que vamos a hacer, tenemos una cantidad de proyectos en los que cooperamos, pero nos concentramos en algunos pues más que en otros. Entonces, eso, El Niño de los Mandados para mí fue una de las experiencias más hermosas que he tenido en mi vida. El niño. La historia del niño, sí. Entonces, cuando yo conocí a El Niño, ¿cierto?
me lo presentaron, le conté a alguien que estábamos buscando un niño para, perdón, una escuela para donde estudiaba el niño, ¿no? Y entonces la señora nos dijo, ¿y cuál niño? Entonces nosotros, no, es que es una película que se llama El niño de los mandados, y estamos buscando la escuela donde se supone que pues el niño estudia y no sé qué, entonces pues es una escuela que vamos a tener que reformar. Entonces ella dijo, ve, ¿y de qué se trata la película? Entonces yo le conté brevemente, no, pues es un niño que queda huérfano, pierde a su madre, y entonces le toca empezar a trabajar, y entonces se convierte un poco en el niño de los mandados del pueblo, y eso pues digamos que genera una serie de circunstancias, y entonces ocurren un montón de cosas con respecto a eso. Entonces dijo, ve, qué curioso, aquí en el pueblo hay un niño que es el niño de los mandados de aquí, del pueblo, de Monguí, donde habíamos decidido ya hacer la película. Entonces yo le dije, ¿en serio? Y me dijo, sí, ¿no? El niño, ese niño tú lo ves para arriba y para abajo esquilando ovejas, paseando vacas, lo ves paseando animales, cargando cosas, vende envueltos, es el que vende los envueltos en la alcaldía y todo el mundo lo quiere mucho y es el mejor estudiante en su colegio, es uno de los mejores, un niño con una nobleza, con una disposición y con una historia de vida bien, bien difícil, que después obviamente la pude conocer. Pero en ese momento pues me la contaron así, yo dije, no, este niño tengo que conocerlo porque cómo es posible que ya vamos a rodar, o sea, ya vamos a empezar en un mes y medio, casi mes y 15 días, empezábamos el rodaje, yo dije, no, tenemos que, yo quiero conocer al niño, entonces nos fuimos a la escuela, mandé llamar a la mamá para que estuviera ahí, el alcalde nos lo mandó llamar también al niño, entonces él salió muy asustado porque le dijeron que lo necesitaba el alcalde urgente, que saliera, y pues para él era el alcalde, es algo le pasó a mi mamá, o sea, se me está llamando el alcalde del pueblo a mí, a un niño, pues soy del campo, que vengo caminando muchos kilómetros desde mi casa hasta la escuela todos los días y regreso, pues obviamente para él fue un shock, entonces él salió muy nervioso, asustado, temblando, entonces yo, hola, ¿cómo estás? Y yo apenas lo vi, yo dije, este niño tiene todo lo que yo he estado buscando en todo este casting, en su cara, en sus brazos, en su cabello, en su mirada, en la sonrisa. Todavía no le había visto la sonrisa, lo pensé después, porque él estaba muy asustado, entonces me dijo, ¿qué pasó? Entonces yo le dije, no pasó nada, sino que, a ver, te contamos, estamos buscando algunos niños aquí en el pueblo, porque vamos a hacer una película aquí. Entonces, pues yo no le hablé de una vez, estamos buscando al personaje protagónico, bueno, pues ya lo teníamos, entonces yo dije, de pronto puede ser un personaje en la peli o de pronto puede ser el que ande con el otro para ver si de pronto me le ayuda un poco como al tema del acento, al tema de la, digamos, de la verdad, ¿no? Que si están entre los dos y uno de los dos esquila muy bien, pues yo hago la toma con él y va a parecer que los dos esquilan muy bien, por ejemplo. Entonces yo lo pensé inicialmente así, pero cuando yo lo vi, yo sentí una cosa fuerte. De los mandados realmente existía. Totalmente. Entonces yo dije, es muy difícil yo convertir a un actor en el niño de los mandados, digamos, en tan poco tiempo y pudiéndole transmitir tan poco en ese tiempo de lo que yo quería contar y de lo que él tenía que llegar a ser. Es que era un niño que tú lo ves en la película andando en bicicleta, que no sabe andar en bicicleta y entonces después le toca aprender y entonces está bajando un animal de un techo, hace todo lo posible, lo ponen a pintar paredes, lo ponen a poner puntillas, hace de todo porque pues es un niño que está trabajando en una botica y digamos que es el mandadero de la botica, la única botica que hay en el pueblo, que es la farmacia, digamos. Eh, entonces tiene contacto con tanta gente que termina convirtiéndose un poco como en ese, digamos, hilo conductor que toda la gente se entera de los chismes y de las cosas y él digamos que sirve como un hilo conductor para eso, entregando cosas y todo y tiene mucha curiosidad por la medicina, entonces empieza a leer los frasquitos y empieza a leer los catálogos que llegan y empieza a saber para qué sirve la aspirina y para qué sirve esto y empieza a ver cómo es que el viejito de la esta que es Alejandro Buenaventura, el maestro, hace las medicinas porque en esa época las fabricaban ahí y todo, entonces digamos que surge como para él como una curiosidad muy bella por el mundo de la farmacéutica y entra ahí. Entonces yo decía, este niño tiene todo el perfil, tiene todo el feeling, tiene todas las vivencias necesarias para poder hacer ese personaje. Y ¿Cómo se llama
producción. Este niño. Se llama Amado Suárez. Amado Suárez. Suárez, oriundo de Monguí, y pues ya lo van a ver en la película cuando ya vamos a programar ese estreno. ¿Cuándo va a ser el estreno? A ver, ahorita estamos haciendo un replanteamiento por el tema de la pandemia con una organización que nos está ayudando a eso. Es muy posible que la programemos hacia noviembre o por ahí, dependemos también un poco de la agenda de ellos, pero sería un estreno nacional pues grande, con todos digamos, los requerimientos, y estaríamos también apoyando a una importantísima fundación, donando, digamos, esa premier de esa película para que los colombianos la puedan ver, porque es una película muy, muy, muy para ver en familia y muy para ver todo el mundo, digamos, ahorita en este momento en que las familias están en casa, es el momento perfecto para ver esa película y entender ese mensaje y contar esa historia que yo trato de contar aquí en palabras, pero pues nada, como una imagen vale más que 1000 palabras, dicen. Sí, hay una historia y otra, una historia tras otra en El Niño de los Mandados. Es una película que estuvo rodeada de anécdotas y de muy buenas anécdotas, de recuerdos maravillosos, que haya sido la última película de Luis Fernando Montoya, que el niño realmente existiera, en fin, hacer una filmación en un pueblo tan mágico como Monguí, un pueblo que está lleno de una arquitectura y de una magia en cada calle, en cada esquina, cada paisaje, el cambio del clima, la neblina y el sol, los campesinos que pasan con sus ovejas. Realmente es un pueblo maravilloso, he tenido la oportunidad de conocerlo y es un lugar realmente mágico para rodar una película. Un lugar realmente muy bien escogido como escenario de una historia que me muero de ganas de ver completa, que con seguridad sé que el público la va a aplaudir aquí también, la va a querer y se va a convertir en uno de esos clásicos del cine que vale la pena volver a ver siempre, de esas películas que la gente se va a enamorar y apropiar de ellas y que las va a llevar siempre en su corazón. Sobre todo, una película esperanzadora después de que logremos volver un poco a la normalidad, cuando esta pandemia nos permita recuperar un poco la vida, salir, tener un poco más de contacto y no sentirnos tan atemorizados por nuestra salud cada vez que estamos en la calle. Qué bueno poder volver a esos teatros, qué rico volver al cine. El cine siempre, siempre, siempre será insuperable. El cine tiene esa magia increíble. Y esta película me recuerda un poco a Cinema Paradiso. Me acuerda de ese niño protagonista que crece y se convierte en otra persona. Las calles del pueblo y los personajes. Con lo poco que veo en el reel, lo que alcanzo a percibir en las fotos y con las historias que Carlos me acaba de contar, sé que para Colombia y para el cine colombiano esta película se convertirá en una de esas películas top, que estará en la cima. Carlos, muchísimas gracias por compartir con nosotros este rato. Ya vamos a cumplir 1 hora de entrevista. Bueno, con una llegadita tarde. Disculpen el espacio, pero sí les agradezco mucho. En épocas de pandemia y conectados a través de la tecnología, no pasa absolutamente nada. Yo hice un poco de improvisación durante un rato y logré mantener a la gente ahí durante unos minutos. Esperando, porque valía la pena y valió la pena poder compartir este rato contigo, Carlos. Muchísimas gracias. ¿Qué quieres contarle a la gente para despedirnos? ¿Qué quieres bueno, no, invitarlos?
invitarlos en noviembre a esta premiere. Exactamente, ahorita estén muy pendientes porque estamos ya a punto de estrenar. Nosotros, pues, como decías, en el pueblo, muy agradecidos con ese pueblo maravilloso que es Monguí. También aprovechar, pues, para que invitar a la gente que apenas se pueda, vayan y conozcan Monguí, que es una cosa maravillosa, es un pueblo precioso en la falda del páramo de Ocetá, una de las maravillas más grandes que hay en Colombia. Entonces, estén pendientes del estreno del Niño de los Mandados. Es una película que hay que ver, como tú dices, definitivamente de esas películas familiares, digamos, pero que tienen una historia para contar y que te conmueven y que te tocan el alma y que te inspiran, y que es fácil de comprender, no tiene ningún lenguaje entrópico ni nada. De pronto otras películas nuestras tienen un poquito un lenguaje más entrópico, más denso, esta es muy sencilla, muy simple, entonces es muy divertida de ver y ha gustado mucho donde la hemos podido enseñar. Siempre hemos tenido muy buena crítica de la prensa y de los festivales. Hemos sido invitados a algunos festivales y estamos ahorita empezando pues también a participar, digamos, por premios en algún festival. Con ese premio empezamos. Entonces, pendientes. Muchas gracias a ti, Oscar, por la invitación y a ustedes por haber estado acá esta tarde acompañándonos y hablando un poquito de lo que hacemos. Antes de despedirnos, voy a leer un poco los mensajes. Bueno, Odette Ferré, obviamente, Alejandro Morales, hacer cine en Colombia sin premios, agregaría yo. Me imagino que se refiere a que los incentivos no son tantos, que es bien difícil. Gustavo García dice saludos desde San Juan de Puerto Rico. Santiago Garré dice amo el Batman que te acompaña. Ah, bueno, eso era para este Batman de aquí. A ver, ¿dónde está? Bueno, la nana Borda. Ah, maravillosa. La nana Borda. Nana, qué chévere. Gracias, Nana, porque gracias a ella fue que logré contactarme con ustedes y pues aquí estamos. Genial, el Niño de los Mandados está rodeada de historias bonitas. Patricia Hércole con ganas de verla, Mariana Gómez Correa, que salga rápido, qué increíble, admiración por ti, Carlos, y por tu equipo. Mariana Gómez Correa, es precioso el pueblo, papá nos llevó, estaremos acompañándote en el cine, termina Patricia Hércole y en fin, escriben todos agradeciendo, admirando y esperando que la película salga muy pronto. ¿Será que los dejamos con el reel para despedirnos? Sí, búscate, es que ahorita pusieron el teaser, pero Sí. es el trailer. Si buscas el trailer es un poquito más rápido y tiene además subtítulos en inglés por si de pronto tenemos gente. Ok, pero si no lo encuentro, sino en YouTube. Ok, no lo tienes ahí perdóname. Porque es que el que vi ahorita es el teaser, es una versión muy larga y sin diseño sonoro ni nada, entonces, Okay. Pero bueno, igual ahí se hacen una idea de la peli y la pueden buscar en YouTube, pueden seguir en las redes. Sí, está en internet y lo pueden buscar. Claro que sí, lo pueden buscar en YouTube y pueden seguirnos en redes también, @El Niño de los Mandados, y en la página web del Niño de los Mandados también pueden seguir ahí pueden ver el trailer y pueden ver todos los, digamos, todas las noticias de la película, donde va participando y si va ganando algún premio y todo eso, ahí va a salir todo publicado. Entonces los invitamos para que estén ahí pendientes. Genial, la vamos a estar esperando con ansias. Muchas gracias a todos los que... Sí, muchas gracias a todos los que estuvieron conectados con nosotros. Gracias a Odette Ferré, Arts and Culture Management, y nos vemos muy pronto con otro invitado. El viernes va a estar Nadine Ospina con nosotros a las 2 de la tarde, así que no se lo pierdan. Gracias, Carlos del Castillo. Un gran abrazo con todo mi afecto y muchas gracias, que esté muy bien. Me disfruté mucho este ratito. Chao. Qué bueno.